Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. El automóvil del general Vicente Blasco Ibáñez. Cuento índice primero. El periodista Isidro Maltrana habló así a sus amigos en un pequeño restaurante de Broadway. Me veo obligado a buscarme la vida en Nueva York. Ya no puedo volver a México. ¡Qué desgracia! También que me ha ido allá durante 11 años. Ustedes saben que soy español, y no tengo otra herramienta para ganarme el pan que una pluma fácil y sin escrúpulos. No recordemos las aventuras de mi primera juventud. Deben conocerlas ustedes, pues con ellas se han escrito libros. Son, en realidad, sucesos vulgares, que solo merecen atención por el ambiente de tristeza desgarradora en que se desarrollaron. Hace años me lancé a recorrer la América de habla española. Entré por Buenos Aires y he salido por la frontera de Texas. Una hazaña de conquistador de otros siglos. Algo como el paseo del capitán Orellana, que partió del Perú y, navegando de un río grande a otro mayor, se vio de pronto en el Atlántico, después de haber bajado todo el curso del Amazonas. No sonrían ustedes. Ya sé que mis viajes en buque de vapor, en ferrocarril o en mula, no pueden compararse con los penosos avances de aquellos exploradores de piernas de acero y pechos de bronce. Pero no crean tampoco que mis andanzas a través de la tierra americana han sido envidiables por su comodidad. También yo he sufrido grandes privaciones. Los conquistadores, que tuvieron que luchar con el hambre de las interminables soledades, acallaban su estómago apretándose un punto más el cinturón, y seguían adelante, con el arcabuz al hombro. Yo he tenido que apretarme igualmente el cinturón muchas veces. Pero siempre he encontrado, al fin, en las repúblicas pequeñas, algún tirano, o aspirante a tirano, que se encargaba de mantenerme a cambio de insultos a sus adversarios y de elogios disparatados a su persona. Al pasar de España a América, deseé cambiar de profesión. Me habían dicho que en esta parte del mundo todos los emigrantes cambian de oficio, como las culebras cambian de piel al modificarse el ambiente con el curso de las estaciones. Eso será verdad tratándose de los demás. Pero los que nacimos siervos de la pluma. Quise en Argentina cultivar la tierra, pero fracasé completamente, y volví al periodismo vagabundo, lo que me hizo marchar de república en república, siempre hacia el norte. No recordemos esta época de literatura ambulante y servil. Otro, tal vez estaría orgulloso de ella, y hasta escribiría sus memorias. Fui amigo de varios presidentes. A unos les he servido de bufón, a otros de consejero secreto. He redactado, a la vez, crónicas de vida elegante para las presidentas y proyectos de constitución que sus graves maridos presentaban al pueblo como producto de nocturnas meditaciones. He huido de algunos de estos protectores, por miedo a que me fusilasen. Sabía demasiados secretos. A otros los he visto caer asesinados cuando mostraban una confianza majestuosa igual a la de los dioses inmortales. He insultado a hombres que no conocía, para servir con ello a hombres que despreciaba por conocerlos demasiado. ¿Que mi oficio es vergonzoso? Soy el primero en confesarlo. Y lo peor es que no me ha enriquecido. Solo me dio para vivir con intermitencias de locos derroches y largas penurias. Cuando triunfaban mis protectores, nunca tenían tiempo para regalar algo duradero al que les había ayudado con su pluma venenosa. Además, reconozco mi defecto. Soy un bohemio, un vagabundo que nunca se siente bien allí donde está, y espera encontrar algo mejor yendo más lejos. No me creo el único. Los periodistas errantes y los cómicos somos la última y miserable prolongación de la España conquistadora. Vamos y venimos desde el estrecho de Magallanes a la frontera de California, pasando a través de 18 naciones que hablan nuestra lengua, conociendo en unas partes la riqueza y en otras el hambre. Aquí, el aplauso y la admiración. Más allá, el insulto y la fuga. Algunos, en sus correrías, hasta tropiezan con la fortuna, y son sus amigos por corto tiempo. Todos, finalmente, terminan sus días en la miseria. Pero no divaguemos. Quiero decir que, después de mis andanzas por la América del Sur y la América del Centro, di fondo en México, hace poco más de 10 años. Hermoso y simpático país. En ninguna parte he vivido mejor.
Ya estaría de vuelta allá, a pesar de la última revolución, que me hizo huir. Pero no me atrevo. Existe de por medio el maldito asunto del automóvil del general. Y parecía que México me estuviese esperando, como uno de esos volcanes bondadosos y bien educados que permanecen tranquilos durante siglos y, apenas un explorador huella su cumbre por primera vez, empiezan a rugir y a soltar humaredas a guisa de saludo. 30 años llevaba el país de dormitar en paz. Pero al llegar yo despertó, amenizando mi existencia con una serie de revoluciones que todavía no han terminado. Lo que he visto en 10 años. Porfirio Díaz, que parecía eterno, escapando para morir en un hotel del viejo mundo. Madero, un hombre bueno, que gobernaba moviendo veladores y conversando con los espíritus, fue cazado a balazos, lo mismo que un corderillo dulce, en las cuevas del Palacio Presidencial. El alcohólico Huerta acabó sus días en una cárcel de los Estados Unidos, desesperado porque no le dejaban beber. Al viejo Carranza, que parecía construido para vivir un siglo, lo acaban de asesinar. En 10 años, 4 presidentes que han terminado de mala manera o han muerto en una cama que no era suya. Reconozcamos que es demasiada tragedia para tan corto tiempo. Esta sucesión de presidentes mexicanos recuerda a los reyes y héroes griegos de la dinastía de los Atreidas, que terminaban siempre de un modo fatal. Pero yo, que soy franco hasta el cinismo, confieso que no guardo un triste recuerdo de los largos años de revolución, ni he derramado una lágrima en memoria de estos señores que conocieron los goces de una autoridad sin límites y la desesperación de un final trágico. Al principio fui simplemente escritor de a caballo. No tenía periódicos que hacer, y servía de secretario a los generales que mandaban las fuerzas revolucionarias. Redacté proclamas dirigidas a los pueblos, alocuciones a las tropas, y describí en un estilo lírico los grandes triunfos de los insurrectos sobre los soldados del gobierno, llamados federales. Nunca, en mis escritos, dejé de establecer discretos paralelos entre las campañas napoleónicas y las de los caudillos a cuyo servicio me había entregado. Conocía bien a mi gente. Uno de los generales, que fue mi amo durante 6 meses, al ver la polvareda levantada por unos cuantos centenares de enemigos, se volvía siempre hacia nosotros, los de su Estado Mayor, para decirnos con aire inspirado. Napoleón, en este caso, hubiera hecho seguramente lo que yo, y hacía lo que hubiese hecho Napoleón. Ay, amigos míos. Recuerdo bien nuestras famosas batallas, aunque siempre las veía de lejos. Lo que sentí muchas veces no haber aprendido a montar a caballo desde mi niñez, no ser hombre de campo, para improvisarme general lo mismo que los otros. ¿Quién sabe si lo habría hecho mejor? Las tales batallas podían ser tituladas así porque tomaban parte en ellas 20.000 o 30.000 hombres. En México nunca faltan hombres para pelear y morir. Hay siempre más que fusiles. Pero, en realidad, eran simples riñas de grupo a grupo, dejando a la iniciativa de cada pelotón la marcha del combate. Tiraban y tiraban hasta agotar las municiones, sin hacer uso jamás del arma blanca. Ninguno tenía bayoneta. Se mataban durante horas y horas, y al final el bando que se veía sin cartuchos se retiraba, dejando el campo al otro. Todos éramos de caballería, porque hacíamos las marchas a caballo. Pero en el momento del combate los jinetes se convertían en infantes. Teníamos artillería. Cada bando procuraba poseer cañones más gruesos que los del adversario, y estos cañones tiraban y tiraban, con un estruendo ensordecedor. Recuerdo el asombro y la indignación de un oficial alemán que venía con nosotros, al ver cómo funcionaba la artillería. Advierto a ustedes que todos los revolucionarios éramos germanófilos, por odio a los Estados Unidos y a Inglaterra. Nos comparábamos con los bolcheviques rusos, deseábamos la derrota de la República Francesa y el triunfo de Guillermo II. Los alemanes intervenían con frecuencia en nuestras campañas, pero no desviemos el relato. Adelante. General, clamó el prusiano, los artilleros no saben apuntar. Tiran al aire. Solo desean hacer ruido. Y el general, que se las echaba de ingenioso, contestó, levantando los hombros. Déjelos. No es necesario que hagan más. La artillería solo sirve para asustar pendejos. Después de estas batallas, cuando quedábamos vencedores por haber podido hacer fuego media hora más que los otros, venían los comentarios y las explicaciones del triunfo.
Aquí entraba yo como estratega. Describía maniobras que nadie había visto. Suponía en el general y sus colaboradores órdenes que nadie había dado. Explicaba el presente con arreglo a mis lecturas pasadas, y siempre encontraba el medio de emparentar la batalla reciente con alguna de las de la juventud de Bonaparte. No había miedo de que alguien protestase escandalizado. Este Maltrana. Podía decir a mis espaldas. Lo que sabe. Lo que ha leído. Y, por el momento, no me daban cosas de más provecho que tales elogios y un amplio permiso para apropiarme lo ajeno. Pero esto último no representaba gran cosa, por ir yo acompañado de gentes listas, que, al ser del país, siempre llegaban antes allí donde había algo que coger. Cuando triunfamos, y los jefes del ejército revolucionario ocuparon la presidencia de la República, los ministerios y demás sitios públicos, mi suerte empezó a afirmarse. Escribí en los diarios del nuevo gobierno cuando había que insultar a los enemigos o hacer al país brillantes promesas. El dinero que gané en aquellos tiempos, no muy lejanos, pero que me parecen ya remotísimos. Tenía serios adversarios. La mayor parte de los generales eran hombres que no vacilaban ante ningún obstáculo. De rancheros o bohemios de la ciudad, se habían convertido en generales heroicos. ¿Por qué no podían ser igualmente escritores? Como Julio César después de sus campañas, cada uno de ellos quiso escribir sus comentarios. Pero César no escribía, dictaba, y sin duda por esto, los más de ellos me tomaron como secretario, confiándome sus hechos heroicos para que los realzase con la música de mi estilo. Además, cobraba todos los meses una subvención en cada uno de los diversos ministerios, para tomar fuerzas y poder llevar adelante la magna y voluminosa obra que estaba escribiendo sobre la revolución triunfante. Lástima que la última revuelta militar haya matado este libro antes de nacer. Ustedes saben que yo he cultivado la paradoja, como único pan que me nutre. Pues bien, esta obra iba a ser la mejor de todas las mías. Comparaba en ella a Washington con nuestro presidente, e inútil es decir quién de ellos quedaba sobre el otro. Luego establecía un paralelo crítico entre el ataque de Cerro Pelado y la batalla de Arcole, la sorpresa del Barranco de los Santos y la batalla de Austerlitz. Y así seguía comparando otras acciones de guerra, hasta conseguir que el corso de los cabellos lacios siempre Napoleón quedase al nivel de mis sabios caudillos de machete al cinto y lazo de cuerda formando rollo en el arzón de la silla. El final del libro era lo mejor, una demostración clarísima de que la civilización de los Estados Unidos resulta inferior a la civilización mexicana, y debe ser vencida por esta, para bien de los mismos yanquis. Así trabajarán menos, no necesitarán tanto dinero para vivir, conocerán mejor la alegría de la existencia. Les aseguro a ustedes que es una lástima que hayan sido arrojados del gobierno mis protectores y no quede allá quien me subvencione para terminar el libro. Un verdadero éxito. Traducido al inglés, se hubiesen vendido centenares de ediciones. Esta gente de Nueva York gusta tanto de libros que la hagan reír. Pero no se impacienten ustedes. Adivino en sus ojos lo que piensan. El automóvil del general. Desean saber qué general es el de mi historia y por qué su automóvil me cierra el camino para volver a México. A ello vamos, amigos míos. Y de todos los personajes que conocí en el período de la guerra, el que demostró mayor interés por mi persona y me protegió más eficazmente fue el general Castillejo. En sus momentos de fusión amistosa, que eran muy raros, me llamaba Maltranita, y eso que yo podía ser casi su padre, o cuando menos un hermano muy mayor. Este general, uno de los consejeros más íntimos y escuchados del presidente, solo tenía 27 años. Es cierto que los otros generales y ministros no eran, ordinariamente, de mayor edad. Cuando el viejo Carranza reunía a los primeros funcionarios y héroes de la República, parecía un director de colegio pasando examen a sus discípulos. Castillejo es pequeño de cuerpo, nervioso y ágil, con un color moreno ardiente que se aproxima al tono del chocolate con leche. Lo más notable en él son los ojos, brillantes y autoritarios cuando quiere mirar de frente, lo que ocurre pocas veces. Su vista parece siempre fugitiva, como si la distrajera algún mal pensamiento. Sus cejas oblicuas y su cutis oscuro se armonizan poco con su ángulo facial, abierto y europeo. Es, como muchos de nuestra América, el resultado de tres orígenes.
indio, africano y español. Sus amigos le tenían en alto concepto, hablando de él con admiración y miedo. Un hombre de cuidado. No conviene tenerlo de enemigo. Sabe mucho. Además, quitaba y ponía ministros, daba mandos en el ejército a los compañeros que le seguían ciegamente, y obligaba a salir del país a sus adversarios. Solo se enviaba a ciertas provincias de la costa del Golfo de México, donde la gente de las altas mesetas puede contraer enfermedades de muerte. Sus enemigos recordaban la facilidad con que había fusilado durante la guerra a los prisioneros. Pero ¿quién puede hacer el balance de los fusilamientos ordenados allá por unos y por otros? He visto tantos. Cuesta tan poco dar una orden que suprime a un hombre. Nunca tuve con él motivos de queja. Excelente muchacho. Hasta creo que me admiraba un poquito a causa de mi pluma, y eso que era incapaz de admirar a nadie, convencido como estaba de que la presidencia de la República le correspondía de derecho. Pero aún no creía llegado el momento de ocuparla. Nuestra intimidad dató de un libro que escribí para él después de la guerra. Historia de la División del Oeste. Esta división era la horda a caballo que había mandado mi general Castillejo. Inútil es decir que la tal división lo había hecho todo, y a ella se debía únicamente el triunfo revolucionario. Lo malo es que yo mismo, con esta mano pecadora, había escrito también la historia de la división del Este, y la del Norte, y la del Sur, y la del Centro, y cada una de estas divisiones era la mejor entre todas y lo había hecho todo, y los demás generales no habían servido más que de estorbo. Pero como estos libros iban firmados por sus respectivos héroes, y cada uno callaba mi nombre, Castillejo apreció su historia como la mejor de todas, paladeando las hermosuras de mi estilo lo mismo que si le perteneciesen. Andaba muy ocupado en la elección del nuevo presidente. El gobierno surgido de la revolución deseaba dos cosas a la vez: hacer unas elecciones que pareciesen legales y sacar triunfante de ellas al candidato que tenía escogido, y a nadie más. Varios generales se presentaban también como candidatos, amenazando con hacer una revolución si no salían triunfantes. Todos hablaban de legalidad y de respeto a la ley, al mismo tiempo que se llevaban una mano al costado para convencerse de que tenían el revólver listo. Y el país, fatigado de 10 años de revolución, les dejaba hablar, deseando en el fondo de su ánimo que se matasen entre ellos, pero dispuesto a votar por el gobierno o por el general que derribase al gobierno. La única manera de vivir seguro en aquella tierra es irse con el que manda. Mi general era el hombre de confianza del presidente y el sostenedor de la candidatura patrocinada por este. Como los otros aspirantes a la presidencia pertenecían al ejército, la candidatura gubernamental usaba el título de antimilitarista. Castillejo y otros compañeros de generalato, que habían fusilado centenares de hombres, quemado estaciones y pueblos, y vivían en plena paz con la misma violencia que cuando hacían la guerra, pronunciaban discursos sobre discursos, cantando las excelencias de ser gobernados por un civil y la necesidad de terminar con el militarismo. Yo combatía con la pluma, siguiendo las órdenes de mi jefe. En México es más fácil este trabajo que en otras partes. Cuenta uno con el argumento precioso de la intervención norteamericana. El periodista que defiende al gobierno puede describir a los hombres de la oposición como malos patriotas, que con sus insurrecciones provocan la anarquía y hacen inevitable una invasión de los norteamericanos para el restablecimiento del orden. Y a su vez, los escritores de la oposición, al atacar al gobierno, afirman que éste comete tales atrocidades, que, al final, los Estados Unidos tendrán que intervenir para derrocar su tiranía. Sin el fantasma de la intervención norteamericana, ¿quién podría escribir en México? Además, hay otro recurso de éxito seguro. Cuando no se sabe qué decir de un enemigo político, o cuando se recibe el encargo de insultar a alguien que ha pintado el país tal como es, se emplea siempre la misma injuria. Vendido al pérfido oro yanqui. Y qué inagotable resulta el tal oro. Todos los días hay alguien que se vende a él por enormes cantidades. Si se suman los millones, tal vez no quepan en la tesorería federal. Y lo más gracioso es que los que escriben esto piensan al mismo tiempo: ¿dónde demonios estará la puerta de la oficina en la que se hacen tales compras? ¿Quién será el encargado de recibir a los que desean venderse?
Yo mismo, queridos amigos, quisiera saber si ustedes, por ser más viejos en la tierra yanqui, están enterados de a qué personaje hay que dirigirse en Washington para dicho asunto. Me gustaría tanto estar enterado. Pero callan ustedes. No saben qué decir. Sigamos con nuestro general. Siempre que leía uno de mis artículos contra los enemigos de la candidatura del gobierno, celebraba con entusiasmo los insultos más atroces. ¡Qué pluma la suya, maltranita! ¿Cómo pagarle sus servicios a la buena causa? Muy fácilmente. Yo no podía aspirar a una legación diplomática ni a un ministerio cuando triunfase nuestra candidatura. Eso quedaba para los mexicanos. Mis aspiraciones eran más modestas. Me contento, mi general, con que me envíe usted a Nueva York cuando vaya allá a una comisión a hacer compras para el gobierno. Lo mismo da que compren autocamiones, máquinas de escribir, zapatos o papel para las oficinas. Solo pido ser el agente comprador de la comisión. Me doy por satisfecho con el 10%. ¿Que adquieren por $1.100.000 para mí? ¿Que compran por valor de 2? Pues 200.000. Con eso me retiro a España y dejo de escribir, aunque lloren de pena las 9 musas. Castillejo juzgaba mediocres mis pretensiones. Ahora trabajaba por hacer presidente a un amigo. Luego le tocaría a él. Solo tenía que esperar yo 4 años, y entonces me daría lo que desease. Esperar en un país donde mueren de una manera trágica 4 presidentes en solo 10 años. No. Prefería que me diesen inmediatamente el modesto cargo de comprador en Nueva York. Pero Castillejo no estaba para fijarse en mi escepticismo. Cada día se mostraba más preocupado por el éxito de su campaña electoral. Cosa rara. No le inquietaban los generales candidatos que parecían próximos a sublevarse contra el gobierno. El objeto de sus preocupaciones era un joven, casi de su edad, el ingeniero Taboada, que se había educado en los Estados Unidos y tenía la pretensión de exigir que se implantase de golpe en México todo el sistema democrático, con su respeto a la ley y a las opiniones ajenas, que había conocido en la vecina república. Sin más apoyo que unos cuantos amigos tan ilusos como él, presentaba su candidatura a la presidencia, afirmando que era la única candidatura civil. Pero si ese muchacho es un loco, decía yo, extrañado de la preocupación de Castillejo. Si no puede juntar más allá de 100 de votos. Ya que usted le hace el honor de tenerle en cuenta, voy a demolerlo con un artículo. Diré que está vendido a los Estados Unidos y por eso pretende implantar entre nosotros las costumbres y sistemas de allá. Voy a demostrar que ha recibido 3 millones de Washington para su candidatura, si le parecen poco, escribiré 5 millones. Da lo mismo. Con decir que yo he visto con mis ojos cómo los recibía. Y escribí esto, y otras cosas. Necesitaba no quedarme a la zaga de los periodistas del país, que me vencían muchas veces en la invención de estupendas mentiras. Pero noto que se impacientan ustedes. Calma. Ahora sí que llegamos de veras al automóvil del general. Y algunos de los allegados a Castillejo se mostraban terribles en sus ofrecimientos. General, ya que le estorba tanto ese ingenierillo, no tiene más que darnos una orden. Es lo más fácil librarse de él. Como si el general necesitase de tales consejos. Eran muchos los que habían desaparecido misteriosamente de la existencia diaria, y los calumniadores pretendían que únicamente Castillejo podía saber dónde estaban. Todos debajo del suelo. ¡Qué disparate! Protestaba el general. Los candidatos militares atribuirían al gobierno la muerte de Taboada. La gente que ahora se ríe de él lo veneraría como un mártir. No, dejemos de pensar en ese hombre. Y yo adivinaba que seguía pensando en él, con su gesto reconcentrado e inquietante que hacía decir a las gentes. Castillejo, muy malo como enemigo. Uno de los amigotes que le acompañaban en sus francachelas nocturnas me reveló el secreto. Lo que sufre el general son unos celos que le tienen loco, lo mismo que un dolor de muelas. Ahora, Olga del Monte adora al ingeniero. Esta Olga del Monte era la Aspasia de la Revolución Mexicana. Hija de una familia distinguida de la capital, sus excesos imaginativos y reales habían acabado por arrastrarla a una vida que era la vergüenza de su parentela. Iba teñida de rojo escandalosamente, en un país donde las más de las mujeres son morenas.
Había pasado una temporada en París a expensas de varios protectores, lo que imponía un irresistible respeto a los jóvenes centauros de la revolución, ignorantes de toda tierra que no fuese la suya. Además, tocaba el piano y el arpa, suspiraba romanzas mexicanas y fabricaba versos, tenía de sobra para atraer como locos a todos los generales mozos. Algunos de ellos, a pesar de sus declamaciones contra el derecho de propiedad y contra las desigualdades de clase, lo que más apreciaban en Olga era su origen. Les producía confusión y orgullo a la vez pensar que eran amigos y protectores de una hija de gran familia de la capital, cuando hacía pocos años figuraban aún como jornaleros del campo o vagabundos en lejanas provincias. Regalos cuantiosos llovían sobre ella. Los vencedores mostraban la misma generosidad de los bandidos después del reparto de un botín fácilmente conquistado. Olga se tomaba a veces el trabajo de desfigurar las joyas robadas. En otras ocasiones lucía los ricos despojos tal como se los habían dado, y las gentes señalaban sus brillantes, sus esmeraldas y sus perlas, nombrando a las verdaderas dueñas de estas alhajas. Eran señoras del régimen anterior derrumbado por la revolución, que andaban ahora fugitivas por el extranjero. Mi general, que tenía un alma puerilmente romántica, se mostraba orgulloso de haber vencido a varios compañeros de profesión. Él era ahora el único que podía considerarse dueño de esta poética criatura. La abrumaba con sus presentes. Había trasladado de su casa a la de la Hermosa todo lo recogido cuando entró en la Ciudad de México al frente de su división del oeste, y bien sabe Dios que Castillejo no era tonto ni perezoso para esta clase de trabajos. Pero la vaporosa criatura, harta sin duda de las magnificencias del saqueo, quería mostrarse ahora desinteresada, prefiriendo a los hombres pobres y perseguidos, sin duda porque todos los que la rodeaban eran ricos, fanfarrones e insolentes. Y por esta necesidad de cambio y de contraste, abandonó a nuestro general, enamorándose de Taboada. El ingeniero era débil de cuerpo, dulce de maneras, odiaba a los soldadotes, hablaba de la regeneración de los caídos y del advenimiento de los pobres al poder. Además, los triunfadores se reían de él y tal vez lo matasen el día menos esperado. ¿Qué héroe más interesante podía encontrar una mujer de sentimientos sublimes y mal comprendidos, como se creía esta muchacha? En vano Castillejo apeló a las seducciones del gobernante para vencer su desvío. Él haría que el presidente la enviase a Nueva York y luego a París, con un cargamento de grandes sombreros mexicanos, trajes vistosos y 100,000 pesos al año, para que cantase y bailase a estilo del país en los principales teatros. Iba a ser casi un personaje oficial. Haría propaganda mexicana por el mundo. Quién sabe si la historia patria hablaría alguna vez de ella con agradecimiento. Pero Olga contestó negativamente. Prefería a su ingeniero. E igualmente fue rehusando otras proposiciones no menos productivas y honoríficas. Los consejeros de Castillejo seguían, mientras tanto, insinuándole su remedio dulcemente. Si usted quisiera, mi general. Una palabrita nada más, diga una palabrita, y no volverá a estorbarle ese mozo. Pero Castillejo protestaba con una bondad que metían miedo. La alarma de su recta conciencia era para espeluznar a cualquiera. Que nadie toque a ese hombre. Decía. Ninguna mano humana debe ofenderle. Supondría, en caso de agresión, que yo o el gobierno habíamos dado la orden. Lo declaro sagrado. Y escuchándole, pensaba que, si mi protector quería declararme sagrado con la misma voz y poniendo los mismos ojos, consideraría oportuno tomar el primer tren que saliese para la frontera de los Estados Unidos. Los incidentes de la campaña electoral hicieron que Castillejo olvidase a Olga. Pero no podía olvidar igualmente al ingeniero. Seguido de sus apóstoles, 2 docenas de inocentes, poseedores de una audacia loca, Taboada iba pronunciando discursos contra el gobierno, que pretendía imponer a la fuerza su candidato, y contra los otros candidatos, generales que no valían más que su contrincante. Él era el único político civil capaz de implantar el régimen democrático. Pero nadie le escuchaba, y si la muchedumbre, en calzoncillos y cubierta con enormes sombreros, le oía alguna vez, era para interrumpir sus discursos llamándole yanqui, mal mexicano, traidor y otras cosas por el estilo. Ahora, amigos míos, sí que van a conocer ustedes de veras el automóvil del general. Ya entra en escena. Atención.
Lo había traído Castillejo de los Estados Unidos para las necesidades de la campaña electoral. Poseía muchos. ¿Qué caudillo mexicano carece de automóvil? Los más de ellos hasta tienen un coche salón para viajar por las vías férreas. Lo que puede importarles media docena de automóviles, cuando, al principio de la revolución, solo necesitaban entrar, pistola en mano, en un garaje para llevarse lo mejor de él. Castillejo no podía sufrir que lo comparasen con sus rústicos camaradas de generalato. Es un hombre de progreso, casi un sabio. Admira a los Estados Unidos por las armas de fuego y los automóviles que se fabrican aquí. Esto no es mucho, pero es algo. Para ser general mexicano no resulta indispensable conocer la existencia de Edgardo Poe y de Emerson. Pero ¿ha visto usted? Me decía, qué joyas tan bellas producen esos gringos. La joya bella era el automóvil recién llegado. Una máquina esbelta, ligera, incansable, como un corcel de ensueño. No quiero decir la marca. ¿Creerían ustedes que estoy pagado por la casa constructora? Baste decir que era un gran automóvil, el mejor de los Estados Unidos, y no añado más. Yo lo admiraba tanto como mi general. Muchas noches, antes de dejarme en la redacción de su periódico para que escribiese el artículo, Castillejo me paseaba por las principales calles de México, mejor dicho, por la única avenida que, con diversos nombres y variable anchura, se extiende varios kilómetros, desde la vieja plaza donde está el Palacio del Gobierno hasta el Parque de Chapultepec. Ustedes saben cómo son de noche las calles de México. No hay ciudad en el mundo mejor alumbrada y con menos gente. Los focos eléctricos brillan formando racimos, para iluminar una soledad de desierto. Cree uno deslizarse por una de esas ciudades de las 1001 noches, donde todo ha quedado inmóvil y dormido por obra de encantamiento. En los primeros años de la revolución este silencio era amenizado de vez en cuando con agradables diversiones. Los oficiales corrían las calles en automóviles de alquiler, disparando sus revólveres. Se tiroteaban de unos carruajes a otros. Asunto de divertirse un poco. Ahora, con los preparativos electorales, no había tiros. Pero la gente se metía en sus casas más pronto que nunca, presintiendo que iba a surgir una revolución. Los escasos transeúntes veían pasar, de Chapultepec a la Gran Plaza y de la Gran Plaza a Chapultepec, el carruaje del general partiendo el aire lo mismo que una flecha, como si en realidad tuviese prisa en llegar a alguna parte. Ahí va Castillejo. Se decían con respeto y miedo. Y si se atrevían a insultar a alguien con su pensamiento, era al extranjero, al miserable Gachupín Maltrana, sentado en el sitio de honor. Castillejo prefería siempre la parte delantera. Unas veces empuñaba el volante, otras se mantenía al lado de su chofer, un indiazo de ojos feroces y sonrisa boba que manejaba el vehículo con una autoridad natural, como si el automovilismo datase de los tiempos de Moctezuma. Nunca he creído tanto en la fidelidad de los presentimientos como cierta noche que intenté negarme a acompañar al general en su paseo nocturno. Es verdad que Castillejo no parecía el mismo. Iba con gorra de viaje y un grueso gabán, cuyo cuello le tapaba media cara. Tenía en los ojos un brillo agresivo. Su aliento olía a alcohol, circunstancia extraordinaria, pues el general es sobrio. No pude excusarme con mi trabajo. Eran las 11, y Castillejo había esperado a que terminase mi artículo. Suba, me ordenó con aspereza, lo mismo que si mandase a su horda división. Y subí para verme solo en el fondo del automóvil, pues él continuó al lado de su chofer. Aún siento orgullo y angustia al recordar cómo fui presintiendo confusamente lo que iba a ocurrir. Me arrepentí de inspirar tanto interés a Castillejo. Este bárbaro iba a hacer algo terrible y quería que yo lo presenciase. Necesitaba mi emoción como un aplauso. Empecé a pensar en el ingeniero, luego en Olga, y fui adivinando todos los actos de mi protector con algunos minutos de antelación. Casi fue un deporte agradable para mí ver cómo la realidad se iba plegando a mis inducciones. El automóvil abandonó las calles iluminadas, como yo había previsto. Luego, atravesando vías silenciosas y obscuras, entró en una barriada de edificios nuevos. Íbamos hacia la casa de Olga del Monte. Pero ¿qué interés tenía el general de mezclarme en sus rencores amorosos? Se detuvo el vehículo en una avenida bordeada de copudos fresnos y anchas aceras.
Los reverberos no eran tan numerosos como en el centro de la capital. La frondosidad de los árboles extendía una doble masa de sombra a lo largo de la calle, dejando 3 fajas de luz crepuscular, una en medio, y las otras 2 junto a las casas. El carruaje, al quedar inmóvil, apagó sus faros, lo mismo que un buque que ancla y desea permanecer inadvertido. 2 hombres con grandes sombreros de palma se acercaron al carruaje. 2 mocetones de cara aviesa, que nunca había yo visto. Pero también los adiviné. Eran de los que esperaban del general una palabrita nada más. Iban a suprimir, indudablemente, al ingeniero. El pobre Taboada estaría, sin duda, en aquellos momentos hablando a Olga de sus ilusiones y sus esperanzas, sin sospechar que la muerte le aguardaba en la calle. Debéis mirarlo como persona sagrada, oí que decía el general en voz baja. Únicamente en caso de que escapase. Se trastornó todo el edificio de suposiciones elevado por mi inducción. Si Taboada debía ser sagrado para aquellos hombres, ¿qué podían hacer con él? Miré repetidas veces hacia el lugar donde sabía que estaba la casa de Olga, pero no alcancé a verla, pues me la ocultaban los árboles. El general abandonó el volante, cambiando de sitio con su chofer. La habilidad le inspiraba, sin duda, más confianza que su propia habilidad. Hablaron en voz baja, al mismo tiempo que el indio acariciaba las llaves y palancas de la máquina con gruñidos de satisfacción. Yo no entiendo de automóviles, pero adivinaba en aquel carruaje un organismo maravilloso que iba a obedecer fielmente al espíritu maligno de sus conductores. Parecía muerto, sin el menor latido que denunciase su vida interior, pero bastaba un ligero movimiento de mano para que se estremeciese instantáneamente todo él, como un caballo que desea lanzarse a una carrera loca. Prepárese a conocer algo primoroso, Maltranita, dijo Castillejo en voz queda, sin volver la cabeza. Presenciará usted una caza nunca vista. Pero ¿qué necesidad tenía este demonio de general de hacerme ver cosas primorosas? Pasaron 5 minutos, 1 hora, no lo sé bien. En tales casos no existe el tiempo. De pronto oí un ruido de voces broncas, una disputa de ebrios. Los 2 hombres del sombrerón se querellaban bajo los árboles. Otro hombre pequeño surgió, un poco más allá, de la sombra proyectada por los fresnos, como si pretendiese atravesar la avenida, pasando a la acera opuesta. Mi agudeza adivinatoria volvió a romper el misterio con luminosas cuchilladas. Vi, sin verla en la realidad, la puerta de la casa de Olga abriéndose para dar salida al ingeniero. Titubeaba un poco al sentir que la puerta se había cerrado detrás de él, al mismo tiempo que, algunos pasos más allá, 2 hombres, 2 pelados, empezaban a discutir de un modo amenazador, como si fueran a pelearse. Mal encuentro. Taboada se llevaba una mano atrás, buscando el revólver, inseparable compañero de toda vida mexicana. Luego, deseoso de evitar el peligro, en vez de seguir a lo largo de la acera, atravesaba la avenida para continuar su camino por el lado opuesto. No pude pensar más. Me sentí sacudido violentamente de los pies a la cabeza por el brutal arranque del automóvil. Me creí arrojado a lo alto, como si el carruaje, después de rodar sobre la tierra unos momentos, se elevase a través de la atmósfera. Perdí desde este momento la normalidad de mis sentidos, para no recobrarla hasta el día siguiente. Todo me pareció indeterminado e irreal, lo mismo que los episodios de un ensueño. Vi cómo el hombre intentaba retroceder, esquivando el automóvil salido repentinamente de la sombra. Pero el vehículo se oblicuó para alcanzarle en su retirada. Entonces pretendió avanzar lo mismo que antes, y la máquina perseguidora cambió otra vez de dirección, marchando rectamente a su encuentro. Todo esto fue rapidísimo, casi instantáneo, sucediéndose las imágenes con una velocidad que las fundía unas en otras. Solo recuerdo el salto grotesco y horrible, un salto de fusilado, que dio la víctima al desaparecer bajo el automóvil con los brazos abiertos. El vehículo se levantó como una lancha sobre una pequeña ola. Pero esta ola era sólida, y su dureza pareció crujir. Miré detrás de mí instintivamente. Una sombra negra, una especie de larva, quedaba tendida sobre el pavimento. Se retorcía con dolorosas contracciones, lo mismo que un reptil partido en 2. Salían gemidos e insultos de este paquete humano que intentaba elevarse sobre sus brazos, arrastrando las piernas rotas. Brutos.
Me han matado. Pero instantáneamente dejé de verle. Apareció ante mis ojos el extremo opuesto de la avenida. El automóvil acababa de virar, con tanta facilidad, que caí sobre uno de sus costados, vencido por la brusca rotación. Se deslizaba de nuevo en busca del caído, y este, al verle venir, ya no gritó. Tal vez el miedo le hizo callar. Tal vez se imaginaba el infeliz que los del vehículo regresaban para darle auxilio, y enmudecía, arrepentido de sus exclamaciones anteriores. Ahora la ola fue más dura, más violenta. El automóvil se levantó como si fuera a volcarse, y hubo un chasquido de tonel que se rompe, estallando a la vez duelas y aros. Todavía viró el vehículo varias veces, con la horrible facilidad de su ágil mecanismo, pasando siempre por el mismo lugar. ¿Cuántas fueron las vueltas? No lo sé. El obstáculo que encontraban las ruedas era cada vez más blando, menos violento. Ya no lanzaba crujidos de leña seca. Al día siguiente todos los periódicos hablaron de la muerte casual del pobre Taboada cuando se dirigía a su domicilio. El suceso dio tema para declamaciones contra la barbarie de los automovilistas que marchan a toda velocidad por las calles, matando al pacífico transeúnte. El periódico Nuestro hasta hizo el elogio fúnebre del ingeniero, declarando que había que reconocer noblemente en este enemigo político a un hombre de talento, a un gran patriota lamentablemente desorientado. Y nada más, a los pocos días nadie se acordó del infeliz. Otros sucesos preocupaban a la nación. Se sublevaron los generales candidatos, al convencerse de que no triunfarían legalmente. Muchos creyeron necesario traicionar al gobierno, para seguir una vez más las costumbres del país. El presidente fue asesinado, y yo, como primera providencia, me escapé a los Estados Unidos. Tiempo tendría de volver, cuando se aclarase la tormenta, para servir a los nuevos amos. Castillejo cayó prisionero, y aún está en la cárcel. Sus dignos camaradas de generalato le siguen no sé cuántos procesos de carácter político. Pero lo peor es que, recientemente, han empezado a acusarle por el asesinato del ingeniero. Nadie cree ya en el accidente del automóvil. Parece que fueron muchos los que presenciaron lo ocurrido desde sus ventanas prudentemente entornadas. Tal vez lo vio uno nada más, y los otros hablan por agradar a los vencedores. La soledad nocturna de las calles de México. Detrás de cada persiana hay ojos que solo ven cuando les conviene, bocas mudas que solo hablan cuando llega el momento oportuno. Ustedes creen, tal vez, que yo podría volver allá, sin ningún peligro. En realidad, nada malo hice en dicho asunto, y aún me estremezco al recordar el susto que me dio el maldito general. Pero no volveré. Pueden estar seguros de ello. Conozco a mis antiguos amigos. Castillejo es mexicano y sus acusadores también. Yo no soy más que un extranjero, un español, un gachupín, y todos acabarían por ponerse de acuerdo para afirmar que fue Maltrana el que guiaba el automóvil. Noto también que les causa a ustedes cierta satisfacción el espíritu de justicia que demuestran los nuevos gobernantes al perseguir a Castillejo por su delito. Me asombro de su inocencia. Pero si cualquiera de aquellos generales ha ordenado docenas de crímenes igualmente atroces. No es justicia, es venganza. Y más aún que esto, es envidia, amargura ante la superioridad ajena. Detestan a Castillejo porque les inspira admiración. Hablan de él como los pintores de una nueva manera de expresar la luz, como los escritores de las imágenes originales encontradas por un colega. Lo que más les irrita es que ya no podrán emplear sin escándalo el procedimiento del automóvil. Ha perdido toda novedad. Y a cada uno de ellos le hubiese gustado tanto ser el primero.